BY se viene de nuevo porque en realidad la primera canción que yo quería traer de él era la de hoy, pero me encontré con My Land, Nawik Tang, y por todo lo que cuento en aquel vídeo, lógicamente se adelantó. Bienvenido a Asian Music JP de Ferr. Hoy, Garasade. Además, el vídeo de hoy se lo debemos a JSJ, un suscriptor que fue muy amable conmigo. Te lo agradezco, man. ¡Mua! Este es solo para ti. Y resulta que me dijo que si un día podía reaccionar a Garasade. Chico, no hace falta decir más. Vosotros podéis hacer lo mismo. Una sugerencia, yo respondo con un vídeo. Garasade pertenece a The Movie Star, el tercer álbum de BY, álbum del cual dice muchísima gente que fue lo mejor que se publicó en 2019. BY está acreditado en casi todas las pistas del álbum como único productor y arreglista, cosa que le ha valido para demostrar su capacidad como artista. BY comenta que el álbum se llama The Movie Star porque quería dotarlo de un sonido cinematográfico, que le gustan las cosas grandes, y como comprobaréis, Garasade tiene esa grandilocuencia, tanto en el sonido como en lo visual. Además, Garasade es su canción favorita del álbum, por lo que supongo que él estaría de acuerdo en que es la canción ideal para tener un sabor correcto de toda la obra. Él es conocido por ser un cristiano muy devoto y de hecho hay muchísimo contenido religioso en sus canciones. Veréis que en Garasade también. Cuenta que cuando debutó como cantante había cierta preocupación en la iglesia que él frecuenta porque hay muchos no creyentes en la comunidad hip hopera y temían que su mensaje pudiera ser malinterpretado, cosa que evidentemente no ocurrió. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto es una persona religiosa y cristiana, en una entrevista que le hicieron durante su gira en Estados Unidos, le preguntaron quién era su mayor inspiración. Y respondió Jesucristo. Justificó su respuesta diciendo que cree que la inspiración es algo más espiritual que mental y por lo tanto la inspiración la recibe como si fuera un regalo divino. Por cierto, sin florituras, ni juegos, ni trucos, ni cosas raras. Suscríbete y dale al like. O no, o sí, ¿no? La canción de hoy es muy contundente, con un sonido casi de orquesta, con muchos vientos, trombones, tubas, etc. Y con unos coros constantes detrás de la voz de BY, muy de inspiración religiosa. Tenéis que saber que BY tiene un hermano mayor que es cantante de ópera y que tiene un grupo de canto a capela. Evidentemente le ha ayudado con los coros y con el sonido orquesta, o sea que imaginad la calidad que se viene. Luego, por otro lado, está el rap de BY, que es simplemente espectacular. El vídeo tiene muchas imágenes poderosas, pero sobre todo tiene a BY en el centro, rodeado de personas que se mueven a su compás. Todo esto en un establo gigante, lleno de gente semidesnuda con anteojeras o gringolas, esto que le ponen a los caballos para que miren al frente y no se despisten mirando a los lados. Pues eso. En fin, vamos a ver el vídeo y vais a flipar, os lo juro. Me pongo los auriculares, están aquí, y le damos al sagrado play. Tic, tac. Instrumentos de viento, como preparándose. Una intro, ¿no? The Movie Star. ¿Veis? El del cetro es BY. Están casi como afinando, ¿no? Preparándose. Se ha tirado un pet la tuba ahí. Luego os digo qué pone ahí. Qué visual, ¿no? Qué poderosa la imagen, ¿o no? 멈추지 말 지었다 그날의 위로를 지어봐 역사로 살 지었다 중인의 삶에도 지었다 여기를 밝게 지었다 여기다 삶게 지었다 구하시는 기준이 나의 지었다 그 나의 지었다 비와 가라사대 리더 날 따를 지었다 난 선구자의 지었다 누는 날 찾을 지었다 내 이름은 시대를 만들 지었다 한글은 팔을 지었다 잔들을 따를 지었다 나는 되고 싶은 내가 될 지었다 내가 될 지었다 비와 가라사대 모든 빛 가라사대 모든 것 위에 가라사대 You and me 가라사대 이 있는 위치 가라사대 명신 이제 가라사대 전설이 돼 가라사대 열매를 맺어 가라사대 비와 가라사대
Por cierto, ahora viene una parte rapeada que si visteis el vídeo de My Land, dije, no va especialmente rápido. Bueno, ahora sí va a ir rápido. ¡Prepárense! Se viene. 나를 뱉었대 역사들을 새겼대 걸 잡들어 베꼈대 진짜대로 말했어 내 건 최고 최초들 날 들으면 배도 매번 배꼽 잡아 배고파도 내 걸 만들어 새걸 창조 계속하고 백원 잡아 배부른 알로 랩으로 바꿔 랩은 닥션 재고 난들 왜서 참으라 짓던 난 못했다 땄던 대로 중심은 날 지어다 신의 영상을 지어다 세상은 내 손 안을 지어다 영광의 멜로가니 날 가질 지어다 기준을 진실 지어다. Me parece curioso cómo hay personas en el vídeo que aparecen semidesnudas con las anteojeras ahí bailando, luego os pondré un fotograma si os ha pasado, y otras y luego otros planos donde la gente está vestida manga larga, con capuchas. Esta es una de las cosas que no he analizado, así que no tengo respuesta, simplemente me sorprende y lo comento. Estribillo. Tiene un montón de imágenes. O sea, visualmente es un espectáculo. No ha terminado. Calma. Outro. Ha tenido intro, pues ahora tiene outro. Vuelve, ¿no? Los vientos de la orquesta. Esa bandera blanca ardiendo. Que además, fijaos porque ahora la caída de la bandera coincide con el fin, ya veréis. Qué bien logrado, ¿no? Muy bien, increíble. El rap, la imagen, la base, la orquesta, los coros. Por favor, poderosísimo. ¿Habéis flipado? Lo dije. Si no conocíais la canción, tenéis que haber flipado. JSJ debe estar regocijándose. El texto que aparecía al principio decía: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintians 4, 2.20, que significa la primera epístola a los Corintios de San Pablo, capítulo 4, versículo 20, que dice exactamente eso. Me parece curioso que sea una epístola de San Pablo porque sabéis que en el videoclip pues aparecen caballos, aparece el tema equino, ¿no? Con la gente con las anteojeras y el caballo dando vueltas. Bueno, resulta que cuando Dios convirtió a Pablo de Tarso al cristianismo, lo hizo con un rayo que le lanzó metafóricamente, y con ese momento de la conversión Pablo de Tarso se cayó del caballo. San Pablo se cayó del caballo. Hay muchos cuadros que representan este momento, está muy representado en la historia del arte. El ejemplo que os estoy poniendo es de Caravaggio. No consiste en palabras, sino en poder. Entiendo que BY quiere decir que esto no es tan solo una canción, tan solo un rap, sino que es un proyecto de vida que quiere provocar cambios en la sociedad a través de su arte y por lo tanto no consiste únicamente en palabras, sino en poder. A lo mejor no. Bueno, otra forma de darle sentido a la figura del caballo es que la palabra mal, caballo, también en coreano significa palabra. Así que ahí hay un juego de palabras o conceptual, pues que puede ser muy interesante. No hay nada confirmado, pero me ha parecido muy revelador que la palabra caballo también signifique palabra. Garasade, ¿qué significa? Bueno, garasade es una expresión que se utiliza sobre todo en textos bíblicos y que vendría a significar dijo o dice, y se utiliza para con Dios, la figura de Dios, ¿no? Pues Dios dijo o dice la palabra de, ¿vale? Entonces, cuando BY dice BY garasade, lo que quiere decir es BY dijo. Y en la letra lo que BY dice son cosas como: no te opongas a mí,
vas a admirarme, viviré siendo historia, viviré siendo testigo, el estándar de lo viejo y de lo nuevo seré yo, los líderes me seguirán, seré pionero, crearé una nueva era con mi nombre. No es poca cosa. Bueno, transmitiendo la idea de poder absoluto y de que nada ni nadie lo va a parar. Además, la letra tiene la estructura de una letanía, que es una forma de oración como una lista de súplicas e invocaciones que se recitan o se cantan y que son respondidas por un coro por aquellos que las presencian. Eso le da todo el sentido del mundo al uso de BY Garasadeh, porque pertenece a esa estructura de oración que es la letanía, y a los coros, que son los que van respondiendo. Además van respondiendo a todo lo que dice BY, como si fuera una letanía, y eso justifica, digamos, que los coros no estén únicamente en el estribillo, sino constantemente detrás de BY cada vez que BY dice algo. Luego dice: seré quien quiero ser, seré yo mismo. Y esto hace referencia al Éxodo, capítulo 3, versículo 14, donde Dios le responde a Moisés: yo soy el que soy. Y Moisés tiene que ir a los israelitas y decirles: yo soy, me manda a ustedes, o me ha enviado a vosotros. Veis que la letra es una cuestión religiosa, la mires por donde la mires. En el estribillo dice: por encima de todo, pero por debajo de Jehová. Es decir, que no se pone en la figura de Dios, sino justo por debajo, por encima de todos los demás, pero por debajo de Dios. Sería una herejía, ¿no? Si lo hiciera. Luego sigue diciendo: aunque siga hambriento, haré lo mío y crearé cosas nuevas. Continuaré estableciendo mi supremacía. Cambié mis días de hambre por rap. Los rappers deberían callarse. Esto hace referencia a algunas críticas que le han llegado a BY por parte de la comunidad hip hopera, en la que le dicen que siempre está hablando de lo mismo, que si religión y Dios, que si Dios y religión. Y bueno, aquí queda claro pues que él no va a cambiar, que su misión o su intención es transmitir este mensaje a través de su obra, a través de sus canciones, y pues lo va a hacer con convicción, con poder y con supremacía. Cuando vuelve del estribillo dice: el centro seré yo. Y aquí es imposible no darse cuenta de que durante todo el vídeo BY está situado en el centro, encima en planos con una composición absolutamente simétrica, lo que refuerza muchísimo que él es la figura central. Aquí tenéis varios ejemplos de eso. El resto de la letra son diversas formas de decir: traigo el mensaje de Dios, y los falsos pues van a pringar. Y la escena final de él con la bandera blanca ardiendo, he escuchado por ahí una interpretación que me ha gustado mucho de un canal de músicos de música clásica reaccionando a cosas de K-pop o K-hip hop, que, bueno, me ha gustado mucho esta interpretación y me la quedo. Dicen que podría significar que si la bandera blanca se utiliza para rendirse, pues él la tiene ardiendo porque no se piensa rendir. Claro, si no se piensa rendir, entonces no la necesita, la puede prender fuego. Tiene sentido. Y en esta escena final, además, esta outro que suena súper orquestal, súper de película, los títulos de crédito también parecen el final de una película. Bueno, pues este trozo final de audio, esta outro, es el inicio de otra canción del álbum que se llama Transcend. Bueno, esto no es que sea el sumum de la originalidad, ya lo hacía Queen en los 70, por ejemplo en el álbum Queen 2. Además, esta era una oportunidad que tenía para hablar de Queen o mencionarlo, y no la podía dejar pasar. Y para terminar, antes mencioné una entrevista que le hicieron durante su gira en Estados Unidos, precisamente de este álbum, de Movistar. Bueno, también le preguntaron con quién le gustaría colaborar, hacer un featuring, ¿no? Bueno, pues respondió que con Kanye West, porque es su artista favorito. No lo fue siempre, pero pasó a serlo a raíz de su álbum Jesus de 2013, aunque no le gustó mucho que hubiera una canción en ese álbum que se llamaba I Am a God, yo soy Dios, o yo soy un Dios, porque evidentemente ningún creyente se puede poner a la altura de Dios, ¿no? BY se sitúa por debajo porque, bueno, pues porque tiene conocimientos de religión y sabe qué se puede y qué no se puede. Pero es cierto que cuando Kanye West sacó en 2019 el álbum Jesus is King, aquí parece que Kanye West ya puso a Jesus donde le corresponde y a él también donde le corresponde, un poquito más abajo, como mínimo.
Pues esto ya le cuadró más y dice que a partir de este álbum pues ya empezó a sentir devoción por Kanye West. En la misma entrevista le preguntaron también ¿qué le preguntarías a Dios si lo tuvieras enfrente y le pudieras hacer una pregunta? Bueno, en los primeros minutos B.Y. se queda como muy choqueado porque nunca se lo habían preguntado, pero tras pensar un poco dijo, le preguntaría ¿quién seré yo al morir? Yo creo que lo que quería saber era si al momento de morir él habría cumplido lo que considera que es su misión. Sí, sería una persona que pudiera morir satisfecha por haber cumplido. Luego le empezaron a venir más preguntas y otra cosa que preguntó es ¿de qué va eso de la recompensa celestial? Bueno, según los creyentes, si tú vives tu vida acorde a los mandatos o a los ojos de Dios, una vida correcta, pues cuando te mueres y vas al cielo, pues existe algo de una recompensa celestial. Pues bueno, que ¿cómo funciona? O sea, ¿qué es esa recompensa? ¿Un harén? No creo. Bueno, a mí también me gustaría saberlo. Y por hoy... No, bromas con esto no. ¡Ya está! Nos vemos next time. ¡Mua!